Santo y buen Cordero, mi alma te adora, mi alma te adora, con todo mi ser, con todo mi ser, te adoraré, te adoraré. Hay una frase de John MacArthur en uno de sus libros que dice: el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad más implicado en nuestras vidas, pero al mismo tiempo es el menos honrado. Vamos, que pasa más desapercibido. David ha orado dándole gracias al Espíritu Santo por su obra que hace en nosotros, ¿no? Y es verdad, el Espíritu Santo es el gran desconocido de los creyentes. O algunos se van a un extremo y lo tienen en la boca siempre, o realmente muchas veces ignoramos lo que hace en nuestras vidas, ¿no? Estamos en Filipenses, la epístola a los Filipenses, ya llevamos algún tiempo, versículo 27 del capítulo 1, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Y este es si no me equivoco, el cuarto tiempo o sermón que tenemos de este versículo 27. Y sigo encontrando cosas que me están a mí ayudando, gustando y sirviendo para mi vida particular. Recordando un poquito, ya hemos hablado, recordáis, vamos a buscar la epístola y la tenemos a mano, aunque tocaremos otros textos, otros versículos, pero vamos a tenerla a mano. Os recuerdo lo que decía lo que dice el versículo 27 del capítulo 1. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Qué versículo más extenso y más grande. Y habla de nuestra vida, es práctico 100%, es muy práctico. Ya estuvimos hablando lo que es estar firme en un mismo espíritu, hablando de nuestro espíritu. Ya hemos hablado bastante de que nuestro espíritu es habitado o poseído, si nos gusta la palabra, por el Espíritu Santo, porque realmente, como dice el texto, viene a morar a nuestro espíritu. La función que hace el Espíritu Santo es renovarnos continuamente, y es una función fabulosa para nuestra vida espiritual, renovarnos continuamente, porque en nuestras debilidades, en nuestro carácter, hay tantas cosas que cambiar, que el Espíritu Santo va pasito a pasito si lo dejamos renovando nuestro espíritu, que se une a Él. Realmente, cuando nos convertimos, hay una unión con el Espíritu Santo. Y eso parece que como que lo tenemos un poquito aparcado, ¿no? No sabemos mucho de la persona del Espíritu Santo, de lo realmente cómo trabaja en nuestras vidas. Ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Se une a nosotros y nos dirige. Daros cuenta, nos dirige. Por eso es tan importante que le pidamos, cuando pedimos dirección, le pedimos dirección al Señor, se la pidamos también al Espíritu Santo, porque Él, la tercera persona de la Trinidad, es el que está más cercano a nosotros, está dentro de nosotros. No solo nos dirige, sino que nos ayuda en nuestras flaquezas. Nos ayuda en nuestras flaquezas. Vamos a ver el primer texto.
Romanos, que ya lo leímos el último día, pero lo recordamos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades y específicamente en la oración, en la vida de oración. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Se nos escapan. ¿Con qué fin el Espíritu Santo viene a reposar, a morar en nuestro espíritu? Nos ayuda, nos dirige, pues solo tiene un fin. Primera de Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un mismo espíritu es con Él. Eso es lo que pretende el Espíritu Santo, hacernos un solo espíritu con el Señor, ¿no? Y ahí decía Pablo, firme en vuestro espíritu, ¿no? Estar firme en un mismo espíritu es una medida como de defensa, ¿no? Tú cuando te pones firme ante algo, estás defendiendo una postura. Pero si no tenemos un plan defensivo, tú te puedes encarar a alguien, pero si no tienes muchos recursos, te encuentras un poquito perdido, ¿no? Si no tienes un plan de ofensiva, no podemos defendernos apropiadamente. Por consiguiente, si hemos de estar firmes en nuestro espíritu, tenemos que combatir unánimes. Volvamos otra vez al texto de Filipenses. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí lo que importa es defender la fe del Evangelio. Pero ¿cómo nos comportamos, ¿no? ¿Cómo nos defendemos y cómo atacamos? Estar firme en un mismo espíritu, tenemos que combatir unánimes, con una sola alma. Eso es lo que quiere decir la palabra unánimes, como una sola alma. La preposición en nos sugiere el lugar de la acción. ¿Cuál es el lugar de la acción? Nuestro espíritu. Y la preposición con se refiere al instrumento con el cual nosotros hacemos esa acción. ¿Cuál es el instrumento? Nuestra alma. En el espíritu, con nuestra alma. Así que combatimos con nuestra alma. Un elemento que Pablo nos enseña en este versículo que nos puede hacer ver muchas cosas, ¿no? Combatimos con nuestra alma. Yo cuando leía este versículo y lo estudiaba, he pasado, mi mujer es testigo de las horas que he pasado en el estudio. Cuando llegaba a esta idea de combatir este elemento, que tanto como si Pablo lo emplea en forma bélica o en forma de deporte, un combate es cuerpo a cuerpo, contra alguien que lucha contra ti, ¿no? Ya digo, sea otro boxeador o sea un enemigo en guerra, ¿no? Es un nuevo elemento que Pablo incorpora en esa misma acción de estar firme en el espíritu. Y yo me hacía algunas preguntas para mí mismo. ¿Somos todos llamados a combatir o es opcional? Aquí los que combaten son los que están en el grupo de evangelismo, porque son los que defienden el evangelio, que combatan a esos, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Que es para todos.
combatiendo. El verbo está en gerundio y es una acción directa que es responsabilidad de toda la Iglesia, no solo de unos pocos. ¿Por qué y para qué combato? Le dice a alguien, oye, que tienes que combatir. ¿A quién? ¿O qué es lo que combato? ¿No? Yo me sé esas preguntas del texto. ¿Cuál debe ser nuestro sentir en el combate? ¿Debe de haber una disciplina común? ¿Es voluntario? Y el que quiere se agrega y el que no, no. ¿Debe de haber unidad en nuestro combate o podemos hacer la guerra cada uno por su cuenta? Yo creo que la orden es colectiva. Es individual, pero es colectiva para el bien de la Iglesia. Pero ¿quién o quiénes son nuestros enemigos? ¿Pablo nos lo va a decir o qué? En ese combate, ¿de qué armas dispongo? Si voy a estar combatiendo contra algo o alguien, ¿de qué dispongo para defenderme? Espero poder contestar a todas esas preguntas que me han surgido a mí y creo que el texto nos las va a ir respondiendo poco a poco. Pablo utiliza el lenguaje de combate, básicamente nos está diciendo o pasando a nosotros, sus compañeros de milicia, la información que necesitamos para esta gran operación. Os recuerdo que en el versículo 17 él decía, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y en más de un sitio dirá, y he entrado en combate. Pues bueno, nos está pasando a nosotros, sus compañeros de milicia, la información necesaria para esta operación tan importante de combate. Y decía un estratega militar, y es una frase que todos sabemos, que la mejor defensa, un buen ataque. Es lo primero que nos ha hablado Pablo, del ataque. Vamos a volver, aunque hemos estado, ya sabéis que estuvimos bastante tiempo, pero vamos a volver otra vez a la parte A del versículo, al principio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Qué palabras tan fáciles de pronunciar y qué contenido tan profundo tienen. Pablo le está diciendo, sea que vaya a veros o que no, que me entere, que oiga de vosotros, que estáis viviendo una vida digna y que estáis firmes en vuestro espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vaya o no vaya. Entonces, lo que importa y enfatiza realmente Pablo es que ellos vivan una vida y una conducta digna del Evangelio de Cristo. Que nadie les tenga que reprochar absolutamente nada, ¿no? Y la verdad es que en todas las épocas, en todo tiempo, yo creo que sin excepción, el gran problema que el Evangelio ha tenido es la inconsistencia o la inconsecuencia de los mismos cristianos. O sea que nuestras palabras van por un lado y nuestros actos van por otro. Eso es lo que ha perjudicado al Evangelio siempre y lo sigue haciendo, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces. Tenemos relación con mucha gente en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos. Gente que a lo mejor no vamos a tener tiempo o posibilidad de hablarle del Evangelio, porque por otra parte ellos tampoco te van a preguntar. Y la única impresión que se van a llevar el Evangelio es lo que vean en ti. Como tú vivas en tu conversación, en lo que dices, en lo que hablas, eso es lo único que se van a llevar del Evangelio.
No va a haber a lo mejor otras oportunidades. El Evangelio tiene su gran influencia cuando la vida de los creyentes habla favorablemente de él. Que es verdad, ¿no? ¿Veis lo importante? Y lo vivamos con una gran responsabilidad. A veces no somos responsables, ¿eh? Y nuestras palabras van por un lado y nuestros hechos van por otro. Los filipenses gozaban de un privilegio muy grande. Era una colonia romana y ellos eran ciudadanos romanos. Por aquel entonces aquello era, una categoría, ¿no? Y Pablo les dice, cuando le está diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, no presupáis de ser romanos, que antes de tener la ciudadanía romana, ¿cuál tenéis? La divina. Capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenéis que dar cuenta ante a Dios que a César. Tenéis que vivir respondiendo, siendo responsables y obligados a dar testimonio de Dios antes que al César. Sus responsabilidades y obligaciones eran principalmente con Dios antes de que con el César, ¿no? Con Roma. Lo mismo creo que pasa con nosotros. Somos ciudadanos, somos españoles, y tenemos que dar cuenta a las autoridades, ¿no? Pero antes de ser españoles, somos, cuando nos convertimos, ciudadanos del cielo. Y tenemos que vivir de una forma responsable, dando cuenta a Dios antes que a las autoridades donde estemos. Por eso Él les dice solamente que os comportéis como es digno. Debemos de hacernos dignos, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Los filipenses tenían la responsabilidad de vivir individual y colectivamente como ciudadanos del cielo. La muerte de muchas iglesias y el letargo, que lo hay, de muchas denominaciones, no se debe tanto a los ataques de afuera. Si os dais cuenta, en otros países quizás sean atacados por enemigos externos, ¿no? Pero nosotros que vivimos aquí en paz y tranquilamente, no tenemos una oposición abierta por parte ni de las autoridades, ni de la policía, ni gente de otras religiones que vienen a molestarnos. Estamos completamente tranquilitos, Entonces nosotros no tenemos de afuera ningún ataque. En la mayoría de las iglesias que han tenido divisiones, han sido la discordia de dentro de los cristianos los que han causado más problemas que los de fuera. Estamos inmersos en nuestras vidas de trabajo. Estamos inmersos en nuestra familia, que es bueno, es muy bueno trabajar y es muy bueno tener nuestra familia. Estamos inmersos en nuestro ocio, que también es bueno con medida, ¿no? Pero el problema es cuando no nos deja tiempo para la iglesia. Y Dios pasa a un segundo plano. Estamos tranquilos, no tenemos oposición, estamos relajaditos y nos vamos tranquilizando demasiado. ¿Qué testimonio? Yo creo que es una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Qué testimonio es el que estamos dando frente a las personas
a las que en realidad quizás les tendríamos que transmitir el mensaje de gozo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en amor y unanimidad. Esa es una pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿no? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida? Qué increíble sería nuestro testimonio si nuestras muchas palabras fueran acompañadas con hechos. Mantendríamos firme nuestra fe y sin desmayar realmente predicaríamos el Evangelio. Seríamos fieles a nuestras convicciones, las cuales deben de estar fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso es insistir que leamos y estudiemos la palabra de Dios. Si no, ¿dónde van a estar fundamentadas tus convicciones? Seguimos en Filipenses 27, la segunda parte, en la que decía, está firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime. Y yo me preguntaba, realmente, ¿qué quiere decir Pablo a los filipenses aquí? ¿De qué está hablando de combatir? ¿A quién hay que combatir? ¿Por qué hay que combatir? El combate por la fe del Evangelio, del cual Pablo habla, consiste en luchar por la verdad del Evangelio. Simplemente, no creamos que el combate es algo muy... Es luchar por la verdad del Evangelio y refutar cualquiera que se meta con el Evangelio. En este caso, Pablo les dice, el enemigo lo tenéis en casa. Eran los falsos maestros, eran los judaizantes. ¿Tenemos ese problema hoy en día? ¿Creéis que tenemos ese problema hoy en día de los judaizantes? ¿Qué pensáis? En mis propias carnes. En mis propias carnes. La primavera pasada, WhatsApp de alguien que dice ser cristiano, que había asistido a una iglesia evangélica, o que era evangélico, responde, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo está? Era una mujer, hermana. Y solapadamente en las conversaciones empezó a meterme cosas del judaísmo. Yo me mandaba cualquier texto, cualquier artículo hablando de Jesús, y ella me rehuía y hablaba del judaísmo. Luego ya me enteré que me dijo que pertenecía a una congregación judía en Toledo. Ahí hay una muy grande. Y solapadamente intentaba hacerme ver que, bueno, que Jesús realmente no es Jesús, era Josué, a meterme cosas del judaísmo, fotografías de cosas del judaísmo, lo importante que es el judaísmo para el cristianismo, en fin, solapándolo un poco, al final la bloqueé, porque era un judaizante. Y claramente me dijo, es que no solo la salvación no viene solo por Jesús, tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Está el mandamiento de la circuncisión. Hay judaizantes. Y yo dije, está cogido mi teléfono de algún sitio y van tocando cristianos. Y esas comunas judías se nutren de cristianos. Se pillan y los meten y los van comiendo un poquito el coco como ella. Ella decía que había estado en una iglesia evangélica, pero que no, le faltaba algo y lo ha encontrado en el judaísmo. ¿Existe? Pues bueno, ese problema ya estaba aquí. Los judaizantes, aquellos que decían, bueno, con la excusa de que
el pretexto de que no solo la sangre de Cristo es suficiente para salvarse, sino que hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse. Y Pablo le está diciendo, cuidado, esos van en contra del evangelio genuino, del verdadero. Combatirlo. Y yo creo que eso va también para nosotros. El combate por la fe del evangelio, que nos habla el versículo 27, consiste en luchar por la verdad del evangelio y refutar a los falsos maestros con su evangelio adulterado. Esta mujer me estaba hablando de un evangelio adulterado. Mirad Gálatas capítulo 1, porque ese era un problema, claro, muy patente en las primeras iglesias, ¿sabes? Se solapaban, se metían, se hacían pasar por cristianos y iban sembrando esas dudas sobre todo en los nuevos convertidos que no eran judíos, ¿no? Al no ser judíos, pues... Capítulo 1, versículos 6, 7 y el 9. Dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, el de los judaizantes. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y cuando en el versículo 27 a los filipenses le dice, combatiendo unánimes por el evangelio, quiere decir ni más ni menos que defendamos el evangelio. Si no se va a adulterar de tal forma que no vea. Entonces, no son ateos convencidos que vienen a refutarnos, no son fanáticos de otras religiones, sino falsos maestros los que se hacen pasar por cristianos y se meten en la iglesia, ¿no? Para predicar un evangelio adulterado, un evangelio en el cual el centro no es Cristo, sino una persona, una organización o una ideología. También se meten en la iglesia. Si yo digo, ¿conocéis a José Duplantis? ¿Os suena de algo? Seguro que no. Este es un pastor evangélico, tiene una iglesia enorme en Luisiana. Y yo he leído algo acerca de él. En el año 18, hace 3 años, algo así, le pidió a la congregación, casi exigiéndole, que le compraran un avión jet privado para él desplazarse, porque era bueno para el evangelio. Si lo buscas en Google, te dirá que es el pastor evangélico más rico del mundo. Se le reconoce un patrimonio. Yo he visto la fotografía de su mansión. Se le reconocen $300 millones. Bueno, pues este señor, la semana pasada, lo sentí yo en televisión, dijo a la congregación, ¿queréis que os diga sinceramente lo que siento? Que el Señor no viene, Jesús no viene porque no estáis dando dinero suficiente. Qué manera de manipular la palabra de Dios y el evangelio. Y está aquello de gente, de creyentes.
Para mí eso es un falso maestro que está predicando otro evangelio. Para sus propios intereses, qué malo es el dinero. Para sus propios intereses. O el poder, ¿no? Buscarlo en Google. Yo lo vi en televisión, pero luego lo busqué y está el vídeo en Google, donde lo dice clarísimamente. Bueno, tenemos que permanecer firmes y resistir lo que nos toca vivir en nuestro tiempo a esas personas que quieren predicar otro evangelio. Bueno, nuestra recompensa la tendremos si nuestra perseverancia seguimos, a la vez testificamos de nuestra salvación y de la seguridad de nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes, como Pablo le decía a los filipenses, y combatir por la fe del Evangelio, que está siendo amenazada por todas partes. Bueno, podemos preguntarnos, como individuo o como iglesia, ¿podemos nosotros traicionar a la fe? ¿Ser desleales a ella? ¿Darle la espalda? Si no estamos alertas, yo creo que sí. Tenemos que estar muy vigilantes y combativos con los peligros que nos acechan. Sería un error pensar que no podemos ser tentados con falsas enseñanzas dentro de la Iglesia, porque yo la he sufrido en carne. Pablo dice que puede haber dos peligros, y los dos peligros vienen de dentro de la Iglesia, no del exterior. Podemos ser bombardeados o enseñados con falsas doctrinas, pero también podemos vivir o aceptar cierta permisividad en nuestro estilo de vida que traicione la fe del Evangelio. Nosotros somos más peligrosos que los de fuera, nosotros mismos. Y Pablo dice, hay que combatir todo lo que vaya en contra del Evangelio. Y estos son dos ideas. Alguno me dirá, Pedro, ¿traicionar la fe? ¿Nosotros podemos traicionar la fe? Gracias, Roberto. Que hay un jaleazo ahí que algunos podéis preguntar, ¿podemos traicionar realmente la fe? Nosotros, la Iglesia de Torredonjimeno, no estamos hablando de ya lo de los filipenses. Yo creo que sí. Hubo una iglesia que traicionó su fe, que es recurrente en el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Y todavía lo tenemos fresco de cuando el año pasado lo tocó Jesús. Esto le pasó a una iglesia que era modelo, y era modelo en lo valiente que era. ¿Sabéis cuál era? La de Pérgamo, que nos dice que tenía una doble vida. Pérgamo llegó a ser la ciudad más importante y capital de Asia Menor. Y según los historiadores de la época, allí había un gran altar a Zeus, y dice que el incienso no se apagaba, el altar que tenía no se apagaba ni de día ni de noche, ni los 365 días de daros cuenta qué dedicación había en esa ciudad a Zeus. Pero había un altar aún todavía más importante, que era el de el emperador de Roma. Y ese había decretado que el que no se inclinara ante él, le cortarían la cabeza. Bueno, pues bajo esa presión,
la iglesia que se formó allí estaba sometida a una terrible y continua amenaza de muerte. Vamos a buscar lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tu obra y dónde moras, estás en el trono de Satanás. Yo creo que haciendo alusión a la figura del gobernador, que era adorado por narices, era impuesta la adoración, ¿no? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y yo pensaba un poquito en la iglesia, qué difícil sería ser cristiano en ese entorno, ¿no? Y el Señor elogia su valentía al tener que enfrentarse a esta clase de culto impuesto. Pero ve que la iglesia ha estado tolerando ciertas corrientes doctrinales que la podían llevar a una gran ruina. Casi siempre nos comportamos así, ¿no? Cerramos filas cuando hay un ataque de fuera, pero qué permisivos somos dentro. El hermano débil en la fe, que no se identifica con la iglesia, bueno, vamos a dejarlo, vamos a orar por él, vamos a animarlo. Somos bastante más permisivos, ¿no?, dentro de la iglesia. Y vemos como la seducción de los cristianos está vigente y puede invadir las iglesias. Somos bombardeados por el mundo, la televisión, la sociedad, y vamos, bueno, dejando entrar las cosas. Y yo decía, a veces no nos diferenciamos mucho de la iglesia de Pérgamo. Y Dios la alaba por 2 cosas que habían hecho en ese ambiente tan hostil, ¿no? Habían mantenido en alto su nombre, el nombre del Señor, y no habían negado la fe en Él. Y cuando uno ve esas 2 grandes cualidades de esta iglesia, y luego ve la reprimenda que el Señor le da, te puedes preguntar, oye, ¿cómo una iglesia puede ser fiel por los ataques externos? Como esta iglesia estaba completamente defendiendo su fe contra los ataques que tenían en la sociedad, pero luego era tan vulnerable y tan seducida internamente. A mí me da que pensar. Vamos terminando. Habían dejado entrar 2 corrientes y Dios dice, yo las aborrezco. Te alabo en esto, pero cuidado en esto. Como no te arrepientas, cuidado en esto. Los nicolaitas. Su enseñanza pervertía la doctrina de la gracia. Estos le iban diciendo a los creyentes de la iglesia, oye, si contra más peques, más perdón hay. Esto es bueno, esto es bueno. Y reemplazaban la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso, seduciendo a los cristianos a participar de la inmoralidad y de la sensualidad. Eso está en nuestros días, eso está en nuestros días. Estos son realidades en nuestros días. Dios nos dice, Satanás está cerca del pueblo de Dios y debemos de aferrarnos al nombre de Jesús, que es para nosotros fuente de poder
de gracia, de perdón y de victoria. Tenemos que aferrarnos, tenemos que aferrarnos. Un par de versículos. Roberto, vamos a tener un pelín de paciencia y termino. Primera de Timoteo 2:5, por ahí mismo. Y Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo dice, aferraros a eso, aferraros a esa verdad. Ese es el evangelio que tenéis que defender. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Habrá muchos evangelios por ahí, adulterados, pero ninguno te dirá eso. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Esa es la verdad que tenemos que defender nosotros. Debemos aferrarnos a Jesús y su palabra por las continuas luchas espirituales que tenemos todos los días y que nos asedian por todos los lados. La iglesia de Pérgamo era contraria al reconocimiento que Dios le hizo. Eres valiente porque has defendido mi nombre. Pero luego le dice, pero has dejado entrar en tu vida a los nicolaitas, a Balaam. La iglesia de Pérgamo tenía doble vida. ¿Estamos nosotros en ese peligro? ¿Podemos sacar aquí pecho y luego permitimos? Sí. Honraban al Señor, pero también había complacencia con el mal. Se habían cedido terreno al mundo y a la carne. Una transigencia con el pecado. Y a veces nosotros podemos transigir con el pecado, dejarle terreno. Eso va en contra del combate o de la defensa del Evangelio. El Señor nos dice, habéis abierto la puerta a dos cosas que aborrezco. La doctrina de Balaam, que simboliza el espíritu del mundo actuando dentro de la iglesia, y ya no habló de esto Jesús bastante, y la doctrina de los nicolaitas, que representaba a la carne en todos sus desvíos. Y estaba dentro de la iglesia, y se permitía, y se veía tan normal. Y sin embargo luego sacaban pecho al emperador. No se puede ser fiel al Señor y al mismo tiempo complacer los deseos de la carne. Solo el arrepentimiento trae consigo la renovación en la consagración y el compromiso. Solo el arrepentimiento. La transigencia tiene un alto costo de la influencia y la eficacia del avance del reino, del Evangelio. Repito, la transigencia tiene un alto costo de la influencia y la eficacia en el avance del reino. Es un enemigo para el Evangelio. Rechacemos todo lo que no es del Señor en nuestra vida. Cuidado con la seducción que ofrece el mundo a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Son palabras que yo no he escrito, sino que están en la Biblia, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuidado con eso. Y eso es lo que Dios le reprochó a esta iglesia de Pérgamo, y para nosotras es un aviso, ¿no? Para estar listos para el combate que estamos viendo en el capítulo 27, en el versículo 27, debemos de tener una vida en orden.
Aquí lo dejo.